Bueno, comenzamos con nuestra entrevista aquí en Piso. Se están cumpliendo 100 años del nacimiento del Tola Invernizzi y es por eso que Carlos María Domínguez ha lanzado su biografía, Tola Invernizzi, La rebelión de la ternura, a quien tenemos aquí en Piso. Bienvenido, buen día, ¿cómo anda? Buen día, muy bien, muchas gracias. Me gustaría primero que nada recordar, sobre todo para las generaciones más jóvenes, quién fue y qué significó para el Uruguay el Tola Invernizzi. Bueno, el Tola... un personaje realmente singular del Uruguay, nacido a inicios del siglo XX, con una trayectoria de bohemia, de transgresión, volcado a la pintura, volcado a las artes plásticas, al grabado, y fue muchas cosas. Fue un aventurero esencial, yo creo, porque tenemos un Tola estudiante revolucionario, tenemos un Tola vagabundo en los trenes de carga, tenemos un Tola pintor, tenemos un Tola matemático, tenemos un Tola que fue edil del departamento de Maldonado, que también estuvo preso. Tenemos un Tola profesor de Bellas Artes, es decir, un hombre integral que ha recorrido la vida como una auténtica aventura, ¿no? Amor, podríamos definir como la palabra que fue el hilo conductor de todas sus facetas, todas sus... Él armó una gran fraternidad, fue armando fraternidades a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, cuando yo hice la biografía, descubrí una enorme... fascinación, un enorme respeto y admiración de todos los que lo trataron y conocieron, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo, tener una conversación con él cuando yo estaba haciendo la biografía con María Stergiglio de Onetti, de Juan Carlos Onetti, al cual él también, por cierto, estuvo de alguna manera vinculado. Bueno, siempre recogí esa profunda admiración, ¿no? Me olvidé decir que el Tola fue constructor con su segunda esposa, Milka Alperovich, y ellos hicieron con una comunidad de uruguayos, levantaron muchas de las instituciones de Piriápolis, ¿no? Es algo que la gente quizá no conozca, pero... hicieron la prefectura, por ejemplo, de Piriápolis, ad honorem estoy hablando, ¿no? Cuando la gente, lo que no lo hacía el Estado, lo emprendía la gente. La escuela, ampliaron la sala de primeros auxilios, de la propia comisaría. Carlos, ¿y qué lo llevó a interesarse en la figura de Invernizzi al punto tal de llegar a este trabajo? Sí, bueno, porque es decir, hay personajes que a lo largo de su vida concentran no solo experiencias personales, sino también lo que ocurría en el país. Y la trayectoria de Tola, que va, digamos, de esa generación, como él decía, educada en la leche de la clemencia, digamos, ¿no? Cuando, en todo caso, un estudiante de la universidad iba a la celda por una noche y otro amigo lo sacaba, recorrer desde entonces toda la ferocidad de la dictadura hasta el final, porque los Invernizzi también hay que pensar que fue una familia muy golpeada por la dictadura y que logró rehacerse como la democracia en este país después del periodo militar. Entonces, su vida recorre también gran parte de la historia del Uruguay durante el siglo XX. Hay que recordar que este libro en realidad es del 2002. Este jueves hay un relanzamiento a propósito por los 100 años, obviamente, y que ese relanzamiento se va a hacer en el Museo de Artes Visuales y obviamente allí se aprovechará, qué mejor oportunidad que para ver la obra, en definitiva, artística de Tola, más allá de que ha quedado absolutamente claro, Carlos, que la biografía y la rebelión de la ternura va más allá de la obra dejada desde el punto de vista artístico, sino que va hacia la singularidad de un personaje que fue un mito. Un mito, ¿no? Un mito positivo del Uruguay, de los que hay pocos, porque nosotros pasamos derrumbando mitos, pero este es un mito que se ha levantado en el país en el siglo XX
Y la obra plástica lo incluye también, porque en la exposición se va a ver el Vía Crucis, que es una obra espléndida, que hizo Tola, inventándole incluso algunas estaciones al Vía Crucis religioso, de 15 cuadros de gran tamaño, que tienen una deliciosa interpretación, yo diría, profana del mito religioso cristiano, con un absoluto respeto por el origen del mito, pero con una interpretación tan original que realmente vale la pena verlo, ¿no? Esta reedición tiene la intención de reforzar ese mito. En mi humilde opinión, siento como que va perdiendo un poco de fuerza, ¿no? Capaz que es un impulso para instalar ese legado. Uno trabaja con la memoria y la memoria después la recoge los que quieren, digamos, ¿no? Lamentablemente, vivimos en un ritmo tan vertiginoso que la memoria tiende a borrarse tan rápida como parece que viene en el futuro. Pero yo creo que el mito está instalado, ¿no? El mito del Tola, y no es que haya que promoverlo. Hay que acercarse a la vida de este hombre porque este hombre nos interpela en muchas dimensiones éticas, personales, existenciales, políticas. Ha recorrido un abanico muy grande de lo que es el problema del hombre, no solo en el Uruguay, sino en el planeta, ¿no? Entonces esa conciencia que tenía casi de filósofo callejero, de filósofo hecho en la aventura de la vida, merece que le prestemos mucha atención. Y de aquella, perdón Humberto, de aquella edición del 2002 a este trabajo, ¿qué aparece nuevo allí? Bueno, no hay nada nuevo, digamos, es una reedición. Desde el punto de vista de la información es la misma, lo que sí hay un trabajo, unas correcciones de estilo, digamos, ¿no? Que la diferencian una de otra. Pero básicamente la trayectoria es la investigación que yo hice con familiares, con amigos, con mucha gente que lo conoció, estudiantes que lo trató, en fin, un abordaje que me llevó su tiempo y bueno, está plasmado ahí. Carlos, en la descripción, desde la primera pregunta de Lorena de cómo podríamos contarle a las nuevas generaciones que fue el Tola Invernizzi, hay muchísimos adjetivos calificativos utilizados que perfectamente le podrían caber a Roberto de las Carreras. Y hago la mención porque es otro trabajo biográfico de quienes coincidieron en una época con una diferencia importante de edad, porque Roberto de las Carreras nacido en 1873, pero de todas maneras llega hasta la década del 60. Este es un hombre que muere con 90 años prácticamente, creo que cerca de los 90 años. Pero digo, muchas de las descripciones de este artista y de este mito también le caben a Roberto de las Carreras. Pregunto, ¿hay alguna fascinación por personajes de este tipo? Sí, yo creo que en definitiva son personajes transgresores, ¿no? Transgresores de una... a veces, en el caso de Roberto de las Carreras, de una moral victoriana, ¿no? Muy condenatoria del papel de la mujer, muy afirmativa del patriarcado más puritano, ¿no? Que rigió el 900 uruguayo. En el caso del Tola Invernizzi, bueno, los pruritos bien de la clase media, del vallismo, de una vida consagrada a garantizarse la jubilación, digamos, ¿no? Nada más lejos que la aspiración del Tola, que era vivir con una enorme intensidad todo lo que le tocaba vivir, ¿no? Tola Invernizzi, La rebelión de la ternura, es un libro que será relanzado, como les decíamos, este jueves 13 de septiembre a las 19 horas en el Museo Nacional de Artes Visuales. Estupenda oportunidad para acercarse a la vida, a la biografía que Carlos María Domínguez nos plantea a través de este libro en lo que serían los 100 años
de su nacimiento y excelente oportunidad, como dijimos antes, también para ver la obra plástica, la obra que allí en el Museo Nacional de Artes Visuales se estará exhibiendo para complementar de alguna manera este relanzamiento del libro. Y ya que hice mención, yo que tuve la oportunidad de devorarme en su momento por razones profesionales El Bastardo, lo recomiendo también, es sobre la vida de Roberto de las Carreras y de su madre. Y bueno, simplemente para mí fue un material muy importante a la hora de hacer Boulevard Sarandí de Milton Esquinca. Entonces necesité nutrirme de toda la información sobre Roberto de las Carreras que pudiera tener. Claro, qué espléndido, ¿no? Otro personaje espléndido de Uruguay realmente, que sí, acaba también de reeditarse. Es un muy interesante trabajo también de investigación de Carlos María Domínguez, a quien le agradecemos muchísimo la presencia esta mañana aquí en Arriba Gente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer. Carlos María Domínguez, entonces, con la presentación de La Rebelión de la Ternura, Tola Invernizzi, reitero, el próximo jueves, allí en el Museo de Artes Visuales a partir de las 19 horas.